Algunos de los momentos que definieron la historia no se decidieron en el campo de batalla, sino con una daga en la oscuridad, una palabra susurrada al oído del enemigo o un beso que selló una condena. Estas no son simples historias de deslealtad, son los instantes en que la confianza rota de una sola persona fue suficiente para derrumbar imperios, destruir leyendas y cambiar para siempre el rumbo de la civilización. Cuando pensamos en historia, solemos imaginar grandes batallas, reyes poderosos y monumentos que desafían el tiempo, pero bajo esa superficie corre una corriente mucho más oscura y a veces más poderosa, la de la traición. Es una fuerza tan humana y tan antigua como la lealtad, capaz de deshacer en un momento lo que llevó generaciones enteras construir. ¿Qué pueden tener en común un rey espartano, un dictador romano, en la cima de su poder y una de las figuras espirituales más influyentes de la historia? Que todos fueron derribados, no por un ejército enemigo ni por un desastre natural, sino por la mano de alguien cercano, alguien en quien confiaban. Hoy no vamos a hablar de tácticas militares, hoy exploraremos las historias de tres hombres cuyos nombres se han convertido en sinónimos de traición, hombres cuyas acciones no solo acabaron con sus líderes, sino que reescribieron el futuro de Grecia, de Roma y del mundo entero. Vamos a conocer a Efialtes de Tesalia, a Marco Junio Bruto y a Judas Iscariote para intentar atender qué los llevó a cometer los actos de deslealtad más famosos de la historia. Nuestra primera parada nos lleva al año 480 a.C., a un estrecho paso en la costa de Grecia conocido como las Termópilas. Aquí un pequeño grupo de guerreros griegos, liderados por el legendario rey Leónidas y sus 300 espartanos, se prepara para lo imposible: frenar al gigantesco ejército persa del rey Jerjes, que venía a conquistar toda Grecia. La estrategia griega era brillante. Usando el terreno a su favor, bloquearon el paso, convirtiendo la monstruosa ventaja numérica de los persas en un problema. Durante días, la falange griega resistió heroicamente. El imperio más grande del mundo no podía romper la línea de un puñado de hombres que luchaban por su libertad. La moral estaba por las nubes y contra todo pronóstico, parecía que los griegos podían ganar. Pero toda historia de heroísmo tiene su villano y en las Termópilas ese villano se llamaba Efialtes. No era un general ni un noble, era un pastor de la zona, un hombre que conocía esas montañas como la palma de su mano. El historiador Heródoto no lo describe como el monstruo deforme que a veces vemos en el cine, sino como un hombre corriente. Aquí es donde la tragedia toma forma. Efialtes, viendo que la batalla estaba estancada, tomó una decisión que lo marcaría para siempre. Movido por lo que casi todos los historiadores coinciden fue pura codicia, la promesa de una gran recompensa, se presentó ante Jerjes. Su oferta era sencilla, pero letal. Conocía un sendero secreto que rodeaba el paso y salía justo detrás del ejército griego. Para Jerjes era la solución perfecta, para los griegos una sentencia de muerte. La revelación de Efialtes permitió que las tropas de élite persas cruzaran el sendero durante la noche. Al amanecer, Leónidas y sus hombres estaban rodeados. La heroica resistencia se había convertido en una masacre segura. El final lo conocemos todos. Leónidas y sus hombres lucharon hasta el último aliento, convirtiéndose en un símbolo eterno de sacrificio. Pero su caída tuvo consecuencias devastadoras. Abrió el camino para que los persas avanzaran, saquearan y quemaran Atenas. La traición de Efialtes no solo costó la vida de los héroes de las Termópilas, sino que puso a toda la civilización griega al borde de la extinción. ¿Y qué pasó con Efialtes? La historia tiene un sentido del humor muy negro. Lejos de conseguir las riquezas que soñaba, se ganó el desprecio de todos. Cuando los persas fueron finalmente derrotados, Efialtes era un paria, huyó con un precio por su cabeza y, según Heródoto, murió años después por una disputa que no tenía nada que ver con su traición. Pero su verdadero castigo fue otro. Su nombre, Efialtes, se convirtió en la palabra griega para pesadilla, un recordatorio escalofriante de que la ambición de un solo hombre puede convertirse en el terror de toda una nación. De las montañas de Grecia, saltamos en el tiempo hasta los pasillos de mármol de Roma, en el año 44 a.C. La República Romana, con casi 500 años de historia, se tambaleaba, y en el centro de todo estaba Cayo Julio César. La raíz de esta traición está en el imparable ascenso de César. Después de sus victorias en las Galias y de ganar la guerra civil contra Pompeyo, acumuló un poder nunca antes visto. Lo nombraron dictador perpetuo, un título que a muchos senadores les sonaba demasiado a rey, la figura más odiada en Roma. El miedo a que César se coronara y destruyera la República envenenaba el aire de la ciudad. Y aquí es donde aparece nuestro segundo traidor, Marco Junio Bruto. Pero la historia de Bruto es mucho más complicada que la de Efialtes. A él no lo movía el dinero. Bruto era un patricio respetado, un defensor a ultranza de la República y, sobre todo, alguien a quien César quería casi como a un hijo. César lo había perdonado por luchar contra él y le había dado cargos importantes. Esta confianza es lo que hace de su traición un drama tan profundo. La conspiración se tejió cuando un grupo de senadores liderados por Cayo Casio decidió que la única forma de salvar a la República era matar a César, pero sabían que para que el plan tuviera legitimidad necesitaban a alguien con una reputación intachable. Necesitaban a Bruto.
Atrapado entre su lealtad a César y su amor por la República, Bruto finalmente se unió convencido de que era por un bien mayor. El día elegido fue el 15 de marzo, los idus de marzo. Los conspiradores rodearon a César en el Senado y con la excusa de entregarle una petición sacaron las dagas que llevaban ocultas y lo apuñalaron 23 veces. La tradición nos ha dejado una de las frases más famosas y desgarradoras de la historia, atribuida a un César moribundo al ver a su protegido entre los asesinos. Tú también, Bruto, hijo mío. Aunque los historiadores dudan que realmente dijera esas palabras, la leyenda captura a la perfección la esencia de la traición personal, pero el resultado fue la mayor de las ironías. Matar a César no salvó la República, la hundió en el caos. El pueblo romano que adoraba a César se volvió contra los asesinos, viéndolos no como liberadores, sino como una élite egoísta. Marco Antonio, el leal lugarteniente de César, aprovechó su funeral para encender la furia de las masas y empezar una nueva guerra civil. Bruto y Casio fueron derrotados. Viéndose sin salida, Bruto se quitó la vida. La conspiración que buscaba salvar a la República, en realidad, aceleró su fin. El vacío que dejó César lo llenó su sobrino nieto, Octavio, quien se convertiría en Augusto, el primer emperador de Roma. La traición de Bruto, nacida de un idealismo trágico, no solo mató al hombre que lo protegía, sino que le abrió las puertas al Imperio Romano. Nuestra última parada nos aleja de la política y nos lleva al epicentro de una revolución espiritual en Judea. La historia no trata sobre ejércitos, sino sobre un pequeño grupo de 12 hombres que seguían a un predicador de Galilea llamado Jesús, y entre ellos uno cuyo nombre se convertiría en el sinónimo universal de la traición, Judas Iscariote. Aquí el planteamiento es distinto. Judas no era un enemigo, era uno de los 12 apóstoles del círculo más íntimo de Jesús. Había caminado con él, escuchado sus enseñanzas y presenciado sus milagros. Incluso era el tesorero del grupo, un cargo de total confianza. Su cercanía a Jesús es lo que hace que su traición sea tan desconcertante, un acto que lleva 2000 años siendo debatido. El nudo de su historia es tan famoso como simple. Según cuentan los evangelios, Judas fue a ver a los sumos sacerdotes que consideraban a Jesús una amenaza y se ofreció a entregárselo. El precio acordado, 30 piezas de plata. Las razones detrás de este acto son mucho más complejas. ¿Fue simple avaricia? ¿Fue decepción, quizás porque esperaba un Mesías guerrero que liberara a Israel de Roma y no un líder espiritual? ¿O fue, como sugieren algunas teorías, una pieza necesaria en un plan divino que no podemos comprender? Sea cual sea el motivo, el acto se consumó en el jardín de Getsemaní. Judas guió a los guardias hasta el lugar donde Jesús oraba para identificarlo en la oscuridad de la noche. Usó el gesto más íntimo de todos. Un beso, ese beso de un amigo fue la señal para el arresto, el símbolo máximo de la perfidia. La traición de Judas activó la cadena de eventos que llevaron a Jesús a la cruz. El final para Judas es una tragedia de puro remordimiento. A diferencia de Efialtes, que huyó, o de Bruto, que murió por sus ideales, a Judas se lo comió la culpa. La Biblia cuenta que, al ver lo que había hecho, intentó devolver el dinero, confesando haber traicionado a un inocente, pero ya era tarde. Rechazado por todos, arrojó las monedas en el templo y, desesperado, acabó con su vida. Pero las consecuencias de su traición fueron mucho más allá. Para miles de millones de personas, la muerte y resurrección de Jesús, eventos provocados directamente por la traición de Judas, son la base de la fe cristiana, una de las religiones más influyentes de la historia. La traición de Judas no fue el final de una historia, sino el inicio de una nueva era. Su acto, quizás nacido de la debilidad humana, tuvo un impacto que nadie en ese momento podría haber imaginado. Hemos visto cómo 3 hombres, por razones muy distintas, cometieron actos de traición que sacudieron los cimientos de su mundo. Efialtes, movido por la codicia, entregó un ejército de héroes por un dinero que nunca disfrutó. Su nombre se convirtió en una pesadilla, recordándonos cómo la ambición personal puede causar una catástrofe. Bruto, en un acto de idealismo trágico, mató a su mentor para salvar a la República, solo para terminar destruyéndola y abriendo paso a un imperio. Su historia nos advierte que el camino al infierno, a veces, está pavimentado de buenas intenciones y Judas, cuyas motivaciones siguen siendo un misterio, cometió una traición tan profunda que, paradójicamente, se convirtió en la piedra angular de una fe mundial. Al final, estas historias nos demuestran que los momentos más decisivos no siempre son los más ruidosos. A veces el destino de las civilizaciones no depende de la fuerza de sus ejércitos, sino de la fragilidad de la lealtad humana. Una daga, una palabra, un beso, actos silenciosos que resonaron a través de los siglos, derribando a los más grandes y cambiando nuestro mundo para siempre. Estas 3 traiciones cambiaron la historia, pero cada una es un mundo. Ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Cuál de estas 3 traiciones te parece la más grave o la que tuvo un mayor impacto? ¿La de Efialtes por pura codicia, la de Bruto por un ideal político o la de Judas por razones que todavía hoy debatimos? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantará leerte. Y si te fascinan estas historias ocultas del pasado, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte en nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos.